Buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro La Entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros una mañana más, hoy miércoles 9 de agosto del año 2023. Les saludamos cordialmente y vamos a hablar sobre este tema que ha generado también controversia en el país. Un nuevo informe del Consejo Nacional Anticorrupción que ha destacado que más de 43 millones de lempiras se han erogado en sueldos y viáticos de diputados faltistas en el Congreso Nacional. Se han hecho algunos señalamientos directos, tanto de diputados que nunca llegan como de diputados que siempre llegan a las sesiones legislativas. Vamos a dar inicio a este foro precisamente presentando a nuestros invitados. Iniciamos con los representantes del Consejo Nacional Anticorrupción. En primera instancia, el abogado César Espinal, coordinador del Observatorio de Política Criminal Anticorrupción del CNA. Buenos días, abogado. Muy buenos días, y es un gusto para el CNA poder participar en este espacio y poder informar a la ciudadanía sobre estos acontecimientos de la labor legislativa. El abogado Cristian Nolasco, especialista en auditoría social del CNA, también nos acompaña esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, licenciado Fernando, también al diputado y a la diputada panelista y al pueblo hondureño, y muchas gracias por este espacio. La diputada del Partido Nacional de Honduras, María Antonieta Mejía, nos acompaña esta mañana también. Buenos días. Buenos días al pueblo hondureño, gracias siempre por permitirnos entrar temprano a sus hogares. Gracias, Fernando, por la invitación. A Cristian, a César, al compañero Néstor, pues será un placer dilucidar todas las dudas en el marco del respeto y la legalidad. Sí. El abogado Néstor Mejía, diputado de Libertad y Refundación, nos acompaña esta mañana también en el foro de la entrevista. Buenos días, abogado. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Siempre un placer estar en este foro tan importante a nivel nacional. Y aquí estamos para debatir con altura, con fundamentos jurídicos y con la verdad cada una de las cosas que tratemos y los temas importantes que tratemos este día. Bueno, vamos a entrar en contexto entonces, porque este señalamiento es uno más a los varios que se han realizado por parte del Consejo Nacional Anticorrupción, que han estado pendientes de la producción legislativa, ahora también de la asistencia y de la erogación de sueldos y viáticos a los padres de la patria en nuestro país. Abogado César Espinal, para entrar en contexto, explíquenos este informe precisamente que han emitido en las últimas horas. Bueno, este informe que ha publicado el día de ayer el Consejo Nacional Anticorrupción nace como una iniciativa más del Mecanismo de Incidencia Ciudadana, un proyecto que ha abierto las puertas a la ciudadanía para conocer el quehacer legislativo ante las reiteradas negativas que hubieron desde el año pasado por parte de diputados del Congreso Nacional en poder informar sobre esa labor que desempeñan día con día, sobre las asistencias, las reiteradas solicitudes de información que nosotros presentamos y que fueron negadas, que no fueron informadas a este ente de la sociedad civil. Nosotros lanzamos este proyecto en el cual abrimos esa ventana para que la ciudadanía pueda informarse no solo sobre los proyectos, sino también sobre el presupuesto que está administrando el Congreso Nacional, y por ello hemos destacado este informe puntualmente sobre el tema de las asistencias, que legalmente les obliga a las y los diputados, tanto propietarios como suplentes, poder integrar cada una de las sesiones del Pleno. Aún participen o no, pero tienen que estar presentes para cumplir o suplir cualquier inasistencia de otro diputado. Ante esta situación hemos podido observar sesión por sesión que muchos de esos diputados y diputadas han incumplido este deber, esta obligación que tienen de asistir a cada sesión. Sin embargo, han cobrado cada uno de esos salarios, incluso se les han pagado viáticos, y esto es lo que hemos revelado en este informe, estableciendo que son más de 43 millones de lempiras que se han desperdiciado en esa falta de ejercicio del deber legislativo que tienen como diputados y diputadas. Sí, abogado Cristian. Sí, abogado Cristian, ¿qué ampliar al respecto? Porque esto ha venido generando también bastante controversia en el país. Claro que sí, el pueblo hondureño tiene que saber que el Consejo Nacional Anticorrupción, en el marco del Mecanismo de Incidencia Ciudadana, ha presentado a la fecha 3 informes del Congreso que votamos al Congreso que tenemos, donde evaluamos al Poder Legislativo de manera integral. En esos informes hemos medido producción legislativa. El informe que estamos presentando, que de hecho el día de ayer se publicó, es precisamente el eterno receso legislativo. Lo que analizábamos en este contexto es
qué diputados y diputadas están asistiendo a las sesiones del Congreso Nacional y quiénes no lo están haciendo. Hay que recordar que se trata de una obligación constitucional. La norma suprema, de manera expresa en el artículo 197, establece la obligación del diputado y de la diputada de asistir a las sesiones del Congreso Nacional. Vaya que pueden existir circunstancias extraordinarias que le impidan a un congresista no poder estar presente en una de las sesiones del Pleno. Sin embargo, vemos una práctica, una tendencia de que existen sesiones que se abren con 77 diputados o diputadas. Esto indica que hay una alta incidencia de congresistas que no están tomando en serio la responsabilidad y la función legislativa. La Constitución establece que deben de sesionar al menos 3 días a la semana, es decir, que en ese periodo debe de garantizarse la asistencia de las y los diputados al Congreso Nacional. Tenemos que mencionar que en el año 2022 hubo una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo que establece que la obligación de asistir a las sesiones del Pleno no es exclusiva de los congresistas propietarios, sino que los suplentes también deben de asistir porque tienen los mismos beneficios, es decir, que reciben los viáticos y también un salario. Sin embargo, pues los datos son claros, reflejan que los congresistas no están asistiendo a las sesiones del Congreso Nacional, pero sí están recibiendo viáticos y salarios. Entonces, esto está llevando a un sentido de ineficiencia del gasto público, donde el pueblo hondureño nos está tocando pagarle a congresistas que no están yendo a trabajar, al menos en lo que refiere a las sesiones del Pleno. Sí, antes de darle la palabra a la diputada Antonieta Mejía, está aquí con nosotros también en el foro de la entrevista Tomás Ramírez, subjefe de la bancada del Partido Salvador de Honduras. Buenos días. Buenos días los abogados, igual a mis compañeros diputados, muy buenos días, el pueblo hondureño. Creo que la temática es muy interesante acerca del informe que dio el CNA. Nosotros hemos avalado en todos los informes del CNA, excepto el del día de ayer. Creo que les ha faltado mayor información para poderla transmitir al pueblo hondureño. Entendemos la intención, porque en mi país considero que no es justo que diputados y diputadas, tanto propietarios y suplentes, puedan recibir un salario si no llegan al Congreso Nacional. Pero aún ahí existen diputados, que estamos 3 diputados, los cuales he visto que somos responsables con nuestra labor legislativa y de hecho habemos muchos que no aparecemos, que no tenemos ni 21 días en 6 meses. Eso es totalmente imposible de creer, imposible de ser realidad. No queremos faltar a la verdad que existen muchos compañeros y compañeras que no asisten al Congreso Nacional y como en cualquier empresa privada se le debe de deducir esa responsabilidad con respecto. En el caso de la bancada del Partido Salvador de Honduras, los diputados, los 10 diputados, incluyendo a Luis Redondo, al presidente, estamos en Congreso desde las 9 de la mañana, siendo una labor loable, donde el pueblo hondureño lo puede ver, los medios de comunicación nos pueden ver. Por consiguiente, creo que debieron de haberse acercado a la fuente para poder brindar esta información. Ahí aparece la diputada Suyapa Figueroa, que es una de las que ha estado presente en el Congreso y aparece como que no asiste, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, reputamos esa información, creemos que la intención es buena, darle a conocer al pueblo, que los diputados que no lleguen no reciban un salario. Creo que eso es justo, pero también la justicia va más allá para aquellos que sí hacemos esa labor legislativa. Sí, diputada Antonieta Mejía, ¿qué opinión le merece este informe que se ha emitido por parte del CNA? Bueno, concuerdo con el compañero Tomasito que toda iniciativa o la iniciativa que tiene el CNA con la veeduría social en el accionar público y más en los parlamentarios, definitivamente que la alabamos. Que toda participación ciudadana que se dé para la rendición de cuentas o para observar el actuar legislativo o el actuar parlamentario y que le pueda ayudar a fortalecer aquellas áreas débiles, lo recibimos a bien. Sí, al no conocer la metodología que utilizó el CNA o el instrumento que utilizó o la vía de información que les llegó a ellos o el insumo
del cual ellos tomaron, definitivamente que había que revisarlo, precisamente no con el hecho de justificarnos como parlamentarios, sino más bien creer que el documento viene más sustentado en la investigación, como por ejemplo, nosotros los parlamentarios no tenemos un sistema de marcación estricta, ¿verdad? No tenemos un reloj biomédico, no tenemos tarjeta de marcación, o sea, y si es la tarjeta electrónica que está en poder de las chicas de protocolo, que en cuanto uno se sienta, la meten y en cuanto uno se para, se la retiran. Entonces, en ese sentido, no sé cómo midieron el tema de la asistencia, tomando en cuenta que el mismo informe lo dice dentro de su introducción, que dice que la tendencia del Congreso Nacional es no entregar información pública, y también que la tendencia del Congreso Nacional de no actualizar adecuadamente el portal de la transparencia. Entonces, conociendo que son insumos que deben de ser prioridad para el sustentar el informe, carecen del mismo porque el mismo Congreso no se los proporciona, habría que ver cuál es la otra metodología que ellos han implementado por parte del CNA para la búsqueda de la información y la veracidad de la información, porque muchos compañeros que atienden las convocatorias regularmente pueden sentirse un poco molestos o incómodos porque están cumpliendo con su labor de asistir regularmente a las sesiones, a las convocatorias. No obstante, cuando lo miramos reflejados en un documento con la intención de opacar tal vez al diputado que formalmente, que oficialmente, que cumple con el artículo 197 de la Constitución de la República, pues entonces sí se presta como a resentir un poco. No será el caso de nosotros los parlamentarios, como también lo dijo el compañero Cristian, que si está debidamente documentado su inasistencia, ¿por qué ventilarlo también de forma que el pueblo hondureño agarre una malversión con el diputado porque no asiste? Pero si no asiste es porque tiene alguna justificación veraz, están soportadas con el tema del seguro social, refrendadas como la ley lo estipula, porque hay que dejarlo claro, nosotros tenemos un trabajo que, si bien es cierto, es electo por el voto popular, es un trabajo, y el trabajo lo dice claramente que debe ser retribuido o remunerado. Lo dice también la ley orgánica, que es un derecho del parlamentario a asistir al pleno, contar con voz en el pleno, debatir en el pleno y sobre todo pues también tener su retribución de forma adecuada. Entonces sí creo que es un poco pretencioso el hecho del informe del CNA, porque no conocemos el instrumento, porque no se dio a conocer, solo se dio a conocer el resultado de las investigaciones que como veedor social tiene a partir del diputado 129, que a nosotros nos agrada totalmente que nos señalen los errores, porque esto nos ayuda, porque nosotros a lo interno del hemiciclo, dentro de nuestros curules, tal vez nuestra visión se achica, pero si tenemos veedores sociales de afuera que nos dicen que estamos haciendo malas cosas, nos ayuda a enmendar de alguna manera, de forma propositiva, a enmendar nuestros errores. Claro que estamos de acuerdo. No obstante, sí creo que para poder entender un poco más a profundidad el informe del CNA, siempre es bueno utilizar o por lo menos dar la referencia de dónde se utilizaron estas investigaciones para poder comprobar la veracidad del mismo. Netzer Mejía, diputado de Libertad y Refundación, ¿qué opinión le merece? Mire que 3 bancadas hemos representado acá y concordamos con el criterio tanto la compañía representante del Partido Nacional como el PCH. El fin del informe del CNA no lo objeto. Es más, yo he sido uno de los diputados más críticos en el sentido de que si un diputado no asiste al Congreso Nacional, no se le tiene que pagar. La compañera del Partido de Libertad y Refundación, Silvia Ayala, presentó un proyecto de ley al Congreso Nacional para que se reformara la ley orgánica y que se nos diera un mejor control de asistencia a los diputados. Y aquellos diputados que no asistamos no nos paguen la sesión. Hay diferentes formas que se pueden llegar a una reforma en la cual no se vean afectado el diputado que no asiste
con justificación, porque uno puede dejar de asistir por alguna justificación, se le enferma un hijo o un familiar, situaciones, o va a representar al exterior al mismo Congreso Nacional, son situaciones medibles. Concuerdo de que se debe de, y aplaudo esa parte del CNA, de que estén devedores, porque la verdad que nosotros nunca hemos estado en la negativa a este Congreso. Desde que llegó, lo primero que hizo fue derogar la ley de secretos. Nosotros no queremos secretos en el Estado hondureño, queremos que todo se ventile públicamente. Estamos totalmente de acuerdo. Lo que sí a cuerpo es que no sabemos la medición. Ahí le voy a dar un caso del compañero de Libertad de Refundación, Juan Ramón Flores. No tiene 0 asistencia. Eso es mentira. El compañero lo he visto asistiendo al Congreso Nacional, que se ausentó debido a un fuerte accidente que tuvo en la carretera de Olancho, que el compañero recibió varias fracturas. Es más, continúa, ahorita que está asistiendo al Congreso, llega aún en bastón, muleta, ¿sí? Porque él no podía trasladarse, pues entonces tenía justificación. Entonces yo creo que antes de que el CNA, porque de una u otra forma el CNA tiene credibilidad ante la población hondureña. Entonces, antes de emitir una información que ya deja de un lado gris y con una perspectiva diferente al hondureño, debe de obtener fuentes de información un poquito más veraces para poder medir qué diputado falta, con qué objetivo, si realmente tiene justificación, si no la tiene. En mi caso ya parezco que no llegué a 8 asistencias, yo le aseguro que no he faltado 8 días, y vamos a ver qué medición ha sido. En este caso, a nosotros le damos muchas veces oportunidad a nuestros suplentes. A mí mi suplente, con quien me llevo muy bien y que continuaremos ahí en fórmula, si Dios lo permite, él me ha dicho: mire, amigo, compañero, ¿será que me presta el curul que quiero hacer una manifestación o quiero dar una opinión, quiero que me mire el pueblo que me eligió? Yo le presto el curul un par de horas y de ahí me lo devuelve, y así estamos. Así estamos en eso, pues, porque él también quiere tener la justificación, o mejor dicho, que sí asiste, porque es de los suplentes que más asiste al Congreso Nacional. Y el tema de la cantidad de dinero, porque hacen mención de los millones y millones. Lo bueno que el mismo informe establece que el 20 de enero hubo una reforma al artículo, creo que es 49 de la ley orgánica, donde ya al nuevo Congreso, el Congreso anterior le heredó al nuevo Congreso que los 128 diputados suplentes recibieran salario y que fueran incorporados a las sesiones. Lo hicieron, le voy a decir por qué. Porque eso antes quedaba a criterio del presidente del Congreso Nacional. El poder se le fue de las manos y ellos antes decidían cuántos de cada partido podían estar añadidos con salario y con todos los beneficios, y hoy lo dejaron para los 128. Entonces el presidente Luis Redondo ahí no puede hacer absolutamente nada. Tiene y está obligado por la ley a pagarle a los 256 diputados, asistan o no asistan, aunque la misma ley orgánica ya establece de que la ausencia después de 8 días debe ser justificada. Entonces, aquellos diputados que no se ausentaron más de 8 días y no tienen una justificación, sí se les debe deducir. Yo estoy totalmente de acuerdo con el pueblo hondureño, y no solo en empresas privadas, Tomasito, en empresas públicas también. Yo fui empleado de Hondutel, y si nosotros no asistíamos o llegábamos tarde, sí, nos si hacían... asiste 2 días, lo corre, ya listo. Entonces nosotros debemos de tener una mejor medición. Voy a dar otros 2 casos en el Partido de Libertad de Refundación. El compañero Luis Amador, sí, que murió lamentablemente, no asistió al Congreso Nacional, pero él tenía una justificación. La compañera Margarita Dip, ella, diputada por Atlántica, también está con una enfermedad y un tratamiento por lo cual no asiste. Entonces, se les ventila a ellos como no asistentes cuando realmente tienen justificación. En ese sentido, la investigación, el equipo investigativo, el CNA, debe ser un poquito más juicioso, más solicitar aún más información para no ventilar alguna información que no es del todo cierta y que pueda afectar, pues, la honorabilidad de una persona. Sí, bueno, es que también manifestaban ustedes que se les han cerrado las puertas desde el Congreso Nacional para obtener toda esta información. ¿Bajo qué mecanismo ustedes realizaron este nuevo informe por parte del CNA? Bien, para contestar un poco a las disertaciones que ya tuvieron los diputados y la diputada, comentarles, este es un ejercicio de veeduría ciudadana. Es decir, el Consejo Nacional Anticorrupción está en el pleno derecho de participar en darle seguimiento a un poder del Estado que está sometido al escrutinio.
quiero comentar que para la elaboración de este informe, nuestra fuente fue el Congreso Nacional, si al final es el órgano al que le estamos dando seguimiento. La Ley de Transparencia nos reconoce el derecho de acceder a la información pública y también establece la obligación del Congreso Nacional de difundir y entregar información pública. Eso hay que tenerlo muy claro. Para este informe presentamos 3 solicitudes de información pública al Congreso Nacional. La primera de ellas, le decíamos, Congreso Nacional, queremos saber qué diputados y qué diputadas tienen licencia para ausentarse legalmente del Congreso Nacional, que nos identifique cuándo la solicitó, cuándo expira. Hay alguna información que puede ser sensible, como por ejemplo los motivos en casos de enfermedad, y le decíamos en nuestra solicitud, ahí lo vamos a comprender. Sin embargo, la respuesta del Congreso Nacional fue absolutamente nada. Ni siquiera hizo un pronunciamiento en el sentido de decir no tenemos esa información. No nos contestó nada para esa solicitud y le identificábamos y le decíamos, el artículo 24, numeral 5 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo le atribuye la obligación a la Secretaría de la Junta Directiva de llevar un control de las licencias que otorga el Congreso Nacional. Pero la información no fue entregada. Lo siguiente que solicitamos es el detalle del registro de asistencia, tanto de diputados propietarios como diputados suplentes, y le identificábamos día por día todas las sesiones que ha celebrado el Congreso Nacional a lo largo del año 2023. Y además le remarcábamos y le decíamos, el artículo 24, último párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, establece que es obligación de la Secretaría de la Junta Directiva llevar el registro de los diputados y las diputadas que van o no a las sesiones del Congreso Nacional. ¿Cuál fue la respuesta que recibimos de este órgano del Estado? Por aquí la traigo yo. Es una respuesta donde nos dicen prácticamente que la información no la tienen, porque fueron objeto del delito de infidelidad en la sustracción de la información. Y hay una denuncia desde el mes de mayo del año 2022, es decir, que ha transcurrido más de un año y el Congreso Nacional no ha podido solventar esta problemática para que la información llegue al ciudadano y a la ciudadana. Además, algo bien curioso con esta solicitud de información pública que presentamos. Le decimos, Congreso Nacional, queremos obtener el registro de asistencia de los congresistas. Sin embargo, en su respuesta, el Congreso Nacional dice que el sistema de votación no lo tienen habilitado. Le estamos pidiendo registro de asistencia, no sistema de votación. Nos está contestando con algo completamente distinto. Y además, es el Congreso Nacional quien dice que se está publicando en las redes sociales de ese poder del Estado la asistencia de los diputados junto con su fotografía, para que el ciudadano y la ciudadana sepa qué diputados están yendo o no a las sesiones. Esto es lo que publica el Congreso Nacional. Sí. Todos los días que hay sesión, ahí identifica qué diputado y qué diputada está presente. Identifica diputados propietarios, identifica diputados suplentes también. Pero hablemos con hechos. El día de ayer se celebró la sesión número 18 del Congreso Nacional. En el registro de asistencia hubo 85 diputados y diputadas presentes. Es decir, que hay que 43 que la población hondureña no tiene certeza si es que no fueron porque están enfermos o no, o simplemente no quisieron llegar a la sesión del Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque el Congreso Nacional no lleva un registro óptimo de la asistencia, no lleva el conteo de quién va a trabajar y quién no va a trabajar. Además, en el caso de la diputada que mencionaban, que tiene 0 en nivel de asistencia porque tiene de repente algunos procesos médicos a los que se ha sometido, es el Congreso Nacional quien debe de difundir esa información y debe de comunicarle a la población hondureña que la diputada por el departamento de Atlántida no va a asistir a determinadas sesiones porque tiene una incapacidad legal. La misma Constitución de la República en el artículo 197 lo establece y dice, vamos a manejar como regla general que la asistencia es obligatoria a todas las sesiones del Congreso Nacional. Sin embargo, entendemos, somos personas, en cualquier momento nos podemos enfermar, pero es la Secretaría de la Junta Directiva quien debe de llevar un control irrestricto para que la población hondureña sepa qué diputado y diputada va a trabajar y quiénes no. Esa es la metodología que seguimos para la elaboración de este informe. La fuente es el Congreso Nacional. Tenemos que decirlo, queríamos identificar
¿Qué diputado y diputada tenía licencia? No nos dieron esa información. ¿Qué hicimos? Nos fuimos a fuentes secundarias y sabemos, por ejemplo, que en el caso del diputado José Manuel Mateu tiene una licencia porque está ocupando el cargo de secretario en el despacho de salud. Sabemos que la diputada Beatriz Valle también tiene una licencia porque está como embajadora en Canadá. Sin embargo, no es una información que nos la entregó el Congreso Nacional, sino que son a otras fuentes que ha tenido que recurrir el Consejo Nacional Anticorrupción, porque el Congreso no se está tomando en serio su responsabilidad de difundir de manera correcta la información pública. Sí. Hablábamos, perdón, un poco del decreto que se aprobó en el año 2022. Es una reforma. La reforma obliga a los diputados propietarios y suplentes a estar presentes en todas las sesiones del Pleno. En enero de 2022, justamente cuando toma posesión la Junta Directiva, una de las promesas era esa, que diputado y diputada que no fuera a trabajar no se le iba a pagar. Sin embargo, ya vamos a cumplir 2 años de esta legislatura y se le sigue pagando a diputados y a diputadas que no van a trabajar. Incluso la situación es problemática, porque tenemos diputados y diputadas que no están asistiendo a las sesiones del Pleno, que están recibiendo un salario y además están recibiendo viáticos para sufragar los gastos de movilización cuando ni siquiera se están movilizando. Sí, se busca atacar, se busca desprestigiar al Congreso Nacional con este tipo de informes, abogado Espinal. Claro que no, el único objetivo es poder informar de manera objetiva a la ciudadanía sobre cómo se está legislando y sobre cuál es la retribución que el diputado y diputada da al pueblo hondureño frente a una elección que hicieron directamente en las urnas. Hay que rescatar algo muy importante de lo que mencionaba el compañero Cristian. Hay sesiones como por ejemplo la de ayer en la cual únicamente concurrieron 85 diputados, de mínimo 128 que tenían que estar ahí presentes. Nosotros hicimos una estimación sobre el total del gasto que se da por el sueldo que sí reciben mes a mes de manera íntegra, porque a ninguno se le deduce del salario ninguna de las inasistencias. Y si sacamos solamente esa estimación, prácticamente son más de 12 millones de lempiras mensuales que se erogan para el pago de salario de los congresistas propietarios, más de 3 millones de lempiras semanales, por día sesionado es más de 1 millón de lempiras. Más de 1 millón de lempiras que hay de inversión en sueldos y salarios de diputados y diputadas y que no todos ellos asisten y están presentes. Entonces, esta información únicamente es la correlación de datos, de lo que tenemos acceso, de lo que hemos podido encontrar y como ya lo mencionaba el compañero, nuestra fuente primaria fue acercarnos al Congreso Nacional, solicitarla directamente y de manera oficial. Sí. ¿Qué nos respondió el Congreso? Nada. Y eso no solo es una situación en cuanto a las asistencias, en cuanto a la participación de los diputados, sino que esa negativa se ha dado en cuanto también a la liquidación de los viáticos, en cuanto a la liquidación de las subvenciones, en cuanto al trabajo de las comisiones de trabajo que tiene el Congreso Nacional, porque muchas veces argumentan este factor de que no todo el trabajo de un diputado es estar metido en una sesión, sino que también trabajan en diferentes comisiones, en diferentes horarios del día, situaciones que hemos pedido en reiteradas ocasiones para poder conocer cuáles son los resultados, porque nosotros comparamos también el número de decretos que se aprueban en un año y el número de decretos que ingresan al Congreso Nacional, y el déficit es bastante grande y nos preguntamos entonces, ¿qué está ocurriendo con esa serie de decretos que se presentan? ¿No existen dictámenes que están haciendo las comisiones o simplemente se están engavetando? Entonces, hay bastantes situaciones que nosotros observamos y que nos llaman la atención porque son más de 7,000 lempiras por congresista, por diputado, que se están erogando de los fondos del erario público para muchos de ellos que ni siquiera asisten. Entonces, esto no es un ataque, es la correlación de datos, es la correlación de información a la cual hemos tenido acceso y que es la información que publica el mismo Congreso Nacional. Entonces, aquí hay un fuerte llamado a quienes deben de brindar, quienes tienen la obligación de poder publicar la información. Es que hay que entender algo, la transparencia es una obligación para el Estado y un derecho humano para la ciudadanía. Y es una situación que quienes tienen la función constitucional de aprobar, derogar y reformar leyes, en muchos casos las incumplen. Sí. Bueno, diputada, sí, dígame, Tomasito. Yo creo que el procedimiento para evaluar el trabajo de un diputado no solamente concierne a su asistencia. Sí. Los diputados en el Congreso Nacional deben de ser evaluados, yo lo he dicho, por su asistencia a las comisiones. Eso es parte, por su asistencia al mismo Congreso Nacional, que deben de ser, y por su aportación a las normativas legislativas que hay. Pero no solamente el diputado hace una labor dentro del Congreso, el diputado también hace una labor en sus pueblos,
Atlántida, en La Ceiba, el pueblo ceibeño sabe que lunes en la tarde, martes, miércoles y jueves, yo estoy aquí en el Congreso Nacional toda la semana. Pero el viernes, sábado, domingo, estoy en Atlántida visitando las comunidades. Ese es otro trabajo que hacemos los diputados, pero que no se evalúa. En ese sentido, yo estoy de acuerdo en la intención que tiene el CNA. Claro que sí, pero en este sentido debería de reforzarse más la fuente de información o la institución debería de ser más flexible para ello. Pero consideramos, en el caso mío personal, los 12 meses del 2023, nosotros le entregamos un informe mensual al presidente del Congreso, tenemos firma de recibido, igual lo que ha sucedido en estos 6 meses. Entendemos, y yo soy de los que digo, diputado que no llegue al Congreso a sus funciones no se le debe de pagar, y no solamente para llegar al Congreso a ejercer la labor legislativa, también debe llegar a las comisiones a las cuales ha sido nombrado. Sí. Yo estaba en comisiones en donde no me citan, pues ahí es una responsabilidad, ¿ya? Y yo he dirigido comisiones en las cuales hicimos un trabajo extraordinario y entonces eso debe de evaluarse también el trabajo de los diputados en las comisiones porque es parte de el sueldo, el salario que nosotros tenemos que cumplir. Bueno, yo he escuchado a varios diputados del Partido Nacional que dicen que ahora se rechazan este tipo de informes y declaraciones del CNA, pero antes hasta se reunían para asar carne cuando salía el CNA con un informe de estos, diputada Antonieta. Bueno, lo dijo creo que el compañero que salió con inasistencia cero del Partido Libre, que él decía que antes apoyaba estos informes del CNA, pero que ahora ya no, porque obviamente ya le hacer el interés personal, entonces obviamente la perspectiva cambia. Pero en el caso particular de lo que acaba de decir los compañeros, yo creo que no es de atacar, porque no creería yo que esa sea la intención del CNA, atacar a la clase política. Desprestigiarla, pues ya de por sí ya estamos desprestigiados con las diferentes acciones de los diferentes partidos políticos, de las malas personas que abusan del ejercicio de sus funciones. Pero sí creo que hay que dejarlo claro. Cuando ellos dicen, nos remitimos al Congreso Nacional, ninguno de los tres aquí presentados pertenecemos a la Junta Directiva, no tenemos control de las inasistencias, no tenemos un control de registro, no llevamos la administración de lo que es el accionar del Congreso Nacional. Eso corresponde a la Junta Directiva ilegal, que de por sí ya está ilegal. Pero hoy el CNA, con lo que ha dicho, nos da aún más el tema de que son tan irresponsables que ni siquiera para actualizar un portal de la transparencia tienen tiempo. ¿Qué hacen todo este tiempo? Si pasan todo el día metidos en el Congreso Nacional, si dice que pasan en las ocupaciones, porque la gente que trabaja en la área administrativa no puede actualizar el portal de la transparencia, porque ocultan la información. Es un derecho público el que todo el mundo sepa qué hacemos los parlamentarios, cuánto se gasta, cuánto se invierte, en qué se gasta, porque hay que decirlo claro, el Congreso Nacional, aparte de los salarios que le paga a sus diputados, le paga a todos los que administran el Congreso Nacional, le paga a su tesorero, al de Recursos Humanos y todos los que operan dentro de la administración del Congreso Nacional. Y adicional a eso, también hay que decirlo, tiene un plan operativo que desarrolla anualmente. O sea que aparte de la retribución del gasto en sueldos y salarios, también tiene un gasto operativo. Entonces, eso quiere decir que corresponde al Congreso, a la Junta Directiva, no a los parlamentarios en brindar la información. Por ende, creo que su fuente de investigación primaria está descartada, porque ustedes mismos lo han dicho, que el Congreso Nacional, o sea, su Junta Directiva, a través de 3 solicitudes, ha sido caso omiso a responderle. No es culpa de ninguno de los parlamentarios, porque quizás cada uno ejerce su función, presenta su incapacidad o sus motivos de ausencia y no tenemos la culpa, o sea, y digo todos en general, tal vez porque todos hacemos el procedimiento que legalmente se establece para justificar las ausencias y de repente la información no la tienen ustedes de primera mano. Que hay que, las fuentes secundarias, pues ustedes lo acaban de mostrar claramente, que es a través de la fotito, tal vez la vuelve a mostrar compañero ahí, de esa fotito, eso es fuente
de información secundaria, que también, pues, vuelvo y le repito, si cada tarjeta la tuviese cada parlamentario como corresponde, la meteríamos a la hora que llegamos todos. Pero ahí es hasta que usted puede llegar a las 3 de la tarde, pero si no ha comenzado la sesión, no le introducen la tarjeta. Entonces, están faltando al derecho de que yo, por ser primera, como lo hace Jorge Zelaya, que siempre está puntual a las 3 de la tarde, nunca le meten la tarjeta a las 3 de la tarde, sino cuando va a iniciar ya cuando el compañero Redondo dice vamos a conformar el quórum, a confirmarlo. Entonces, en ese caso, se mete la tarjeta. Pero hay compañeros que se van al baño o están en la antesala porque saben que ahí están haciendo nada, entonces ocupan su tiempo en otras cosas, hay que esperar. Entonces creo que es muy subjetiva la información secundaria que ha tenido el CNA, pero no es culpa de ellos tampoco, porque ellos como veedores sociales andan buscando la información, tocan la puerta y ante la negativa tienen que apegarse a una secundaria, pero también tienen que considerar el tema que se están llevando a varios compañeros de entrada, haciéndolos que salgan a exponer una condición privada. Y creo que eso no debe ser, porque somos seres humanos de carne y hueso, tenemos el derecho de enfermarnos. Yo creo que nadie va a querer enfermarse, pero las condiciones de muchos de los compañeros en cuestiones de salud no se pueden cuestionar. No creería yo que en el tema de la salud fuéramos tan déspotas los políticos de que lo vamos a poner primero antes de que el trabajo, después que el trabajo. Entonces, sí hay que respetar la parte médica, que creo que sería la justificación. Hay otras justificaciones de viajes oficiales que creería yo también que debería de presentarlo el Congreso Nacional a través de su junta directiva y legal, pero ya sabemos que hasta para eso son inútiles, para poder actualizar el portal de la transparencia, que no es ningún diputado que lo hace, sino que tienen una persona contratada y se le paga precisamente para mantener actualizado el portal de la transparencia. Lamentamos profundamente y que nos lleven en la colada a muchos que atendemos la obligación como legalmente corresponde. Sí, diputado Netzer Mejía, yo he escuchado a varios compañeros suyos de bancada que atribuyen este nuevo informe a un ataque más por parte del CNA y que el CNA está enfocado en desprestigiar al Congreso Nacional, y no en general al Congreso Nacional, sino que se han visto ahí varios roces, como popularmente se dice, directamente con el presidente del Congreso y con el Partido Libertad y Refundación. Mire, hay cosas que no se pueden tapar con un dedo, el sol. Definitivamente, yo he sido un crítico del CNA en algunos informes, y aun cuando he sido... ¿A usted lo sacaron una vez? Creo que no había presentado proyectos. Yo fui la primera víctima. Que no había presentado proyectos o algo así. Sí, bueno, en dos. Yo fui la primera víctima porque no llené un formulario no vinculante. Cuando yo les di la información y les dije yo, pucha, con tantos millones que recibe el CNA de toda la comunidad internacional, más los 11 millones que les damos como gobierno, no pueden, digo yo, trasladarse ahí, aunque es un Uber, yo los podía haber pagado y que se trasladaran a Política Limpia y que se trasladaran al Tribunal Superior de Cuentas, porque ahí están mis declaraciones, ¿va? Entonces, yo les respondí a los dos órganos vinculantes, quise responderles a ustedes porque la verdad que no tengo nada que ocultar, pero no me gustó la forma en que, como que, o me lo das o me lo das. Y yo al final respondí no y fui el primero en salir, porque yo dije, sí, no se lo voy a dar. No se los voy a dar y no tengo nada que esconder, soy diputado nuevo, nuevecito, ¿no? O sea, yo libre de todo pecado en ese sentido. Pero sí, yo lo voy a decir bien claro, que el CNA nunca lo había visto antes tan investigativo en un Congreso Nacional como este. ¿Ha cambiado la posición del CNA, cree, en el gobierno anterior a este? Yo sí siento de que hay una inadversión contra el presidente Redondo, tengo que decirlo, por parte de doña Gabriela Castellano. Siento que sí, ha sido uno de los principales... yo siento que el CNA está bien su función de veedor. No estoy en contra de eso. Que nos audite, como yo le dije, derogamos ley de secretos, derogamos todo lo que el Congreso anterior había blindado, la corrupción, el artículo, el decreto 116-2019 hace poco del Fondo Departamental, que creo que lo vamos a tocar más adelante, derogado. Nosotros lo derogamos, lo que aprobaron otros. ¿Y sabe qué era vamos a tocar ese tema más adelante, para no, si no lo profundizo, porque lo complicado de ese decreto es que le daba al Tribunal Superior de Cuentas
la posibilidad de que con una constancia o solvencia eximía de toda responsabilidad civil, penal o administrativa a cualquier funcionario público por el uso de los fondos, el mentado fondo departamental, que nunca hubo una medición a quién le daban más y quién le daban menos, era discreción del presidente del Congreso Nacional. Pero no lo derogaron. Nosotros lo derogamos, claro que sí, no, compañera. la ley especial, no, Claro que no sí, el fondo. claro que sí. No, ahí está publicado en la Gaceta, derogado, No mienta. derogado la ley. Ahora van a poder desempolvarse todas esas cuestiones que antes el Tribunal Superior de Cuentas decía, ¿sabe qué? Este es administrativo y lo estoy investigando, por tanto el Ministerio Público no tiene acceso a la información. Derogamos el 57 de 2020, derogamos el 93 de 2019 que protegía a los lavadores de activos. O sea, nosotros estamos combatiendo la corrupción, estamos a favor de combatir la corrupción. Lo estamos haciendo de frente con hechos, no con palabras. Y la medición, y yo sí, como usted me lo preguntó, yo sí tengo que decir que siento al CNA que hay una persecución contra el presidente Luis Redondo, yo sí tengo que decirlo. Porque es demasiado incisivo en algunas cosas. El CNA también, imagínense que con la información que ellos mismos nos proporcionaron, nos explica que las asistencias, según lo que enseñó el abogado, esa es la pantalla de inicio. Muchas veces uno no está en la pantalla de inicio, como lo dijo la diputada. Pudo haber estado mi suplente o alguien más y uno se incorpora, pero al incorporarse ya quedó fuera del informe de ustedes porque no apareció en la pantalla de inicio uno. Entonces, esa pantalla de inicio, si es la fuente primordial que ustedes tienen, la información de los millones erogados por las inasistencias, tampoco va pegado a la realidad. O sea, yo, como les digo, en esta ocasión estoy 100% con la intención del CNA de que, y es más, yo invito por este medio a las diferentes bancadas que le demos vida al proyecto de ley presentado por la diputada Silvia Ayala y que hagamos esas reformas necesarias. Yo creo que sí son necesarias, eso no lo voy a discutir. Pero hay otros informes, en el segundo informe de la producción legislativa, aquí no se puede medir un diputado por la producción que uno pueda tener. O sea, aquí no es maquila, que uno tiene que sacar 12 docenas de camisas por cada media hora, por cada una hora. Aquí hay diputados que presentan el día del tomate, el día del aguacate, el día de la baleada, que pueden ser de alguna u otra forma también importantes en el sentido de que pueden llevar el folclore hondureño, ¿verdad? Y hay que darle relevancia a lo cultural y a todo, pero no se puede medir por eso. En caso personal, a mí me sacaron que solo había presentado 3 proyectos. Uno que se me aprobó hace poco, la definición de los límites de Panacán, que la ayuda no solo a Honduras, sino que al mundo protege las fuentes de agua para el agua de Ojoa, para la hidroeléctrica del Cajón, para la hidroeléctrica del Cañaveral, que le produce tanta energía renovable a Honduras, por darle un ejemplo. O sea, es un decreto de alta importancia no solo nacional, sino que mundial por el tema del ambiente. Entonces no se nos puede medir cuándo. Yo, igual que Tomasito, igual la compañera está en comisiones, pero nosotros estamos en más comisiones, no por decisión de ella, eso tengo que aclararlo, ¿verdad? Sino que porque se nos asignan por parte del presidente y la Junta Directiva. Yo trabajo más los jueves y viernes que los martes y miércoles, porque estoy todo el día en comisiones, igual desde el martes y a sesiones. Entonces nosotros en la sesión, hay muchos diputados que lo que menos trabajamos en la sesión, fuera de la sesión lo que trabajamos y no se está midiendo. Se mencionó al compañero Ramón Barrio, que uno de los más improductivos cuando el compañero es el que tiene la mayor carga de ser presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Entonces, el marco de medición, los insumos que está tomando el CNA no son los correctos. Y si no tiene los insumos correctos, entonces los informes jamás van a ser los correctos. Continuamos en el foro, la entrevista Canal 11. Vamos a mostrar imágenes de lo que ha pasado anoche en el Congreso Nacional. Esto ya se ha venido dando ya en las últimas semanas, protestas por parte del Partido Nacional de Honduras, y precisamente se tuvo que suspender la sesión a eso de las 7 de la noche. ¿A qué se debe esta situación? Bueno, ayer iniciaba la sesión, pero comienzan con las protestas. Diputada Antonieta Mejía, para ponernos en contexto y también pedirle una opinión a los demás panelistas, ¿por qué se dio esta protesta anoche, lo que generó también que se suspendiera la sesión?
Mire, sí, hemos estado analizando las agendas que nos mandan al minuto 90 de parte de la Junta Directiva y Legal y hemos visto que no son nada propositivas, que más bien perdemos el tiempo en debatir proyectos de ley, como bien lo dijo el compañero Nexon, yo lo dije al inicio, que son sin trascendencia y nos debatimos horas y horas en el Día de la Piedra, en el Día del Palo, bueno, etcétera, que vuelvo y repito, son sin trascendencia. En el artículo 47 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, lo dice claramente que son derechos y deberes de los diputados. Mire, ve, participar con voz y con voto en las sesiones del Pleno. Nosotros venimos en reiteradas ocasiones estar pidiendo la palabra para presentar nuestras mociones, manifestaciones y proyectos de ley. Al mismo Tomasito tras cámara decía que desde abril no se le daba la palabra para presentar proyectos. Yo le digo que se quede hasta tarde, porque hasta la medianoche nosotros logramos meter proyectos de ley. Y en el artículo 67 de la misma ley orgánica nos dice, con la venia del Pleno pueden presentarse mociones de orden para los siguientes fines: tratar una cuestión de preferencia, enviar o volver un asunto a la comisión y aplazar en consideración de un asunto pendiente por tiempo determinado. Las mociones de orden son previas a todo o otro asunto según el que esté en el debate. Y nosotros hemos venido pidiendo en reiteradas ocasiones, ya que estamos hablando de lucha contra la corrupción y nos señalan a cada rato de los actos de corrupción que cometieron malos funcionarios de gobiernos pasados, entonces que nosotros queremos limpiar y hacer el buen nombre de la bancada del Partido Nacional, que queremos hacer las cosas diferentes, entonces hablemosle de frente al pueblo hondureño. Deroguemos todos aquellos decretos de ley que limitan el ejercicio público de los operadores de justicia. Deroguemos todos aquellos proyectos de ley que laceran los intereses del pueblo hondureño y que apañan, o como dice el compañero Néstor, cubren la corrupción. En el caso particular, estamos diciendo que se derogue con el proyecto, que se mete en la moción de orden, en la agenda legislativa, lo que son dos proyectos de ley presentados con anticipación de dos compañeros diputados. La primera, la derogación del pacto de impunidad, que es el artículo 4 del 4-2022, donde hemos visto que han salido corruptos de cuello blanco, que han cometido delitos ya que tenían sentencia, estaban cumpliendo su pena, y mira, ahí andan feliz y contento, gozando de las miles del poder, porque andan con blindado, andan con su seguridad, y esas se las paga el Estado, y con los impuestos del pueblo. Por un lado. Por el otro, estamos pidiendo que se derogue lo que es el inciso 37 del artículo 205 de la Constitución de la República. ¿Cuál es? Las subvenciones. Y que se derogue el artículo 81A, que aquí quiero desmentir categóricamente al compañero Nexer, que dijo que el fondo departamental ya está derogado. Vea, el artículo 81, inciso A, de la ley orgánica sigue vigente. ¿Y cuál es? Vivito y coleando, como dice el CNA, mire, créase el Fondo Social Departamental en el artículo 81. No derogamos artículo 81 de la ley orgánica, derogamos un decreto que se llama 116-2019, que para decirle al pueblo hondureño de qué se trata, que hay que hablarle con conocimiento y causa. Entonces, aquí lo dice claramente. ¿Cuál es? La ley especial para la gestión, asignación, ejecución, liquidación y rendición de cuentas de fondos públicos para proyectos de orden social, comunitario, infraestructura y programas sociales. Aquí dice del Estado, o sea, todos. Y aquí, permítame que yo ya lo dejé hablar. Y en este caso, particularmente, en el artículo 5, lo dice, mire, ve, lo dice, ve. Prohibiciones de uso. No deben usarse los fondos públicos objetos de la presente ley para las actividades siguientes: gastos personales, compra de artículos suntuarios o objetos de lujo, actividades publicitarias o propaganda, otorgamientos de préstamos a contratantes. Y mire, y puedo seguir. Y el artículo 6 dice, prohibiciones e incompatibilidades. Aquí le dice, no deben beneficiarse quienes son parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, los diputados del Congreso Nacional y sus parientes y sus subordinados, directivos de organizaciones gubernamentales. Si bien es cierto, esta ley le habían metido la colita en el artículo 16,
donde estaban dándole la venia al Tribunal Superior de Cuentas y limitaba, entonces ¿por qué no reformamos eso, sino que la vendimos mal? Pero hay que decirle lo que es. Ustedes querían derogar el 116, una petición para traer la CICI porque limita la acción pública del Ministerio Público, que había que hacerlo, pero no hay que desconocer que aquí, a través de eso, se llevaba un control de los fondos que se otorgaban del erario público a los diferentes diputados, que a mi criterio y juicio, los diputados no estamos para administrar la hacienda pública, porque lo dice la Constitución de la República, que nosotros venimos a derogar. Pero como aquí la usan de papel higiénico cuando les conviene, entonces en el 205, mire bien lo que dice, ¿ve? En el 205, en el 37, ¿cuál es lo que dice? Bueno, establecer mediante una ley los casos en que proceda el otorgamiento de subsidio. Ese subsidio que usted recibe mensualmente, y que Tomasito también, de 100,000 lempiras, que son para fondos sociales. ¿Qué hace la ley especial? Regular para que usted no cometa exabrupto. Pero ya hemos conocido que estos fondos sociales se han prestado para la corrupción. ¿Por qué no eliminarlos? ¿Por qué no decirle al pueblo hondureño que de verdad sí queremos combatir la corrupción, pero la corrupción que cometieron los gobiernos pasados, porque la corrupción que está cometiendo este gobierno no hay que tocarlos, porque lo que están haciendo ellos es correcto? Si es correcto esto de lograr una ley, dar subsidio, no es correcto sin no tener una ley previa, pero no nos vayamos tan lejos. Mejor propongamos, acompáñennos ustedes si de verdad quieren traer la CICI y de verdad quieren darle ese cambio refundacional al pueblo hondureño, deroguemos el pacto de impunidad en eso que están sacando su corrupto blanco. No, el pacto de impunidad es el 4-2022 que ustedes se recetaron. Y el otro es, deroguemos el fondo departamental, que es el 81A, y deroguemos el 37 del 205 de la Constitución de la República, que son los subsidios. Y mire, ningún parlamentario pues debería de oponerse, porque la ley es clara y dice decretar, actualizar, derogar y crear leyes en beneficio del pueblo hondureño. No agárrense el pisto y vayan a hacer obras sociales, que para eso está el Cedesol, antes vida mejor, ¿verdad? Eso es ayudas sociales, que le va a ayudar a contrarrestar un poco la pobreza. Váyase a educación para las escuelas, váyase a la Secretaría de Transporte e Infraestructura, que es para las carreteras. O sea, todo es su orden, pero nosotros los diputados no estamos obligados a administrar hacienda pública. Para eso está el Poder Ejecutivo. Sí, les pido una disculpa solo para que terminemos con la idea, para que pasemos también con los representantes del CNA, diputado Néstor Mejía y luego Tomasito Ramírez, y así vamos generalizando aquí. Es que mire, pueblo hondureño, le voy a explicar la colita que dice la diputada que le metió a ese decreto, que es insignificante. Esa colita, pueblo hondureño, le permite, escucha bien, ese decreto es un decreto legal para blanquear dinero público por parte de los funcionarios. Es un blanqueamiento, lavadores de activos en ese sentido, que se sometieron muchos diputados que están en arca abierta, están en red de diputados, y mire cuándo nace, pueblo hondureño, este decreto. Un 16 de octubre del 2019, en una sesión, que los que tenemos WhatsApp, y usamos bastante WhatsApp, uno le pone ya el nivel 2 para escuchar más rápido. Tomás Zambrano habló en nivel 4 de WhatsApp. No sé, él ni se le entendía cuando hablaba con una velocidad exorbitante. Aprobado, aquí dicen que no le damos la palabra. Suficientemente discutido, aprobado. Así se votó este decreto justo cuando estaba la UFECIT y cuando estaba la MACIT investigando y tenían más de 40 líneas de casos de alto impacto en investigación. Justo cuando se está en ese trámite, vienen, instalan y aprueban este decreto que les permite al Tribunal Superior de Cuentas, escuche bien, que si el Tribunal Superior de Cuentas decía no, esto es administrativo, no le pasaba en el caso del Ministerio Público. Y si el Tribunal Superior de Cuentas le daba una solvencia al diputado, quedaba eximido de toda responsabilidad civil penal, y 2 veces lo dijo Tomás Zambrano en esa sesión, porque yo me dio el lujo de buscarla y escucharla. Tiene perfil de cosa juzgada. Cosa juzgada, pueblo hondureño, es que no se puede volver a investigar ni reabrir ese caso por el principio de non bis in idem, que está en el doble juzgamiento de la Constitución de la República. Es decir, se blindaron totalmente para que por medio de esas
eximentes no se les investigara. Y de remate, si eran demasiado obvios por cómo filtraron y drenaron el dinero, cómo los encontró la Masis, si lo llegaban a encontrar, también tenían la posibilidad de devolverle al pueblo hondureño y decir, mire que usted no liquidó bien 2 millones de lempiras. Y yo como diputado dije, ok, en 4 años lo pago, porque le daban un plan de pago a 4 años. O sea, no perseguían. O sea, esa colita que dice la honorable María Antonieta, esa colita significa blanqueamiento de fondos públicos. Prácticamente se les dio autorización para que fueran lavadores de activos por parte de esa colita, de ese decreto. ¿Usted va a Y lavar esto ahora? fue lo que nosotros eliminamos. Compañero. De manera, yo le permití, hoy, bueno. usted me cayó, yo me callé, se fijó. Lo bueno es Lo bueno, que... ahí me caí. Entonces, hoy nos unimos 3 bancadas y eliminamos. Aquí Partido Nacional, el único que votó a favor de derogar, si están a favor de los pactos de impunidad, de derogar todo lo que tiene que ver con corrupción, el único que votó fue Jorge Zelaya. De ahí todos en contra, en línea. Y a mí me extraña de algunos diputados como nuevos y que le he visto bien beligerantes, porque esto está claro que es totalmente para combatir la corrupción. No, combatámosla toda. Combatamos, O sea, y ella habla del decreto 04-2022. Yo estuve en reunión con la gente de Naciones Unidas, soy secretario de bancada del partido, y no nos dijeron que teníamos que derogar ese decreto. Se lo digo yo porque estuve con la misión. Nosotros y yo lo fui de también. frente y no nos dijeron que... Nosotros también. Nos dijeron que había algunas situaciones que a ellos les preocupaba que querían sobre una reforma y nosotros, bueno, envíen qué es lo que quieren reformar sobre ese decreto, pero ahí en ese decreto se le dio vigencia a la entrada de la Sisi en el artículo 8 y lo que se está dando es justicia para el golpe de Estado del 2009 donde fueron perseguidos muchas personas por el control absoluto que tenía el Partido Nacional de los 3 poderes del Estado, que tanto nos hablan ahora. Nosotros no tenemos control absoluto de la Corte Suprema. 6 magistrados con orientación de libre, 5 con orientación del Partido Nacional y 4 liberales. Hay 2, sumada a la oposición, tienen 9. ¿Tenemos control nosotros de la Corte Suprema? Entonces, no pueden venir ahora a decir que queremos nosotros tener control de los 3 poderes del Estado, cuando en este caso tenemos el Ejecutivo. Y en el Legislativo, está claro, ni podemos iniciar sesión si la oposición decide no hacerlo. Sí, diputado Tomás Ramírez. Bueno, yo en lo personal fui testigo cuando se aprobó esa ley especial en Choluteca. Esa ley fue creada con 65 votos. Con esa normativa fue creada y a la hora de aprobar el acta hubo una reconsideración para que esa ley no pudiera derogarse con 86 votos. Creo que ahí la normativa contrapone en lo que nosotros decimos la creación de una ley. La normativa, si se creó con 65, se puede derogar con 65 votos. Eso es algo que ya lo que contiene la ley especial, ya lo dijo el compañero Néstor, totalmente funesto, ¿verdad? Que incluso no permitía que el Ministerio Público hiciera la labor que le corresponde y que manda la Constitución para aquellos funcionarios que se toman los recursos del Estado. En lo personal, creo que en lo que el debate que se da, el objeto del debate en el Congreso es que se derogó el 116, que es un pacto de impunidad, pero que también se tiene que derogar la ley de amnistía en el artículo 4, como dice. Eso es, como dice, si a mí me afecta, pues ustedes también tienen que ser afectados. En lo personal, la bancada del Partido Salvador de Honduras, nosotros votamos a favor de una ley de amnistía para los presos políticos de la ley de amnistía, no para sacar personas que en algún momento tomaron recursos del Estado. Y si se mete una moción encaminada a revisarlo, nosotros estaremos muy de acuerdo en revisarlo y someterlo a la Cámara Legislativa. Para eso nos tiene el Estado de Honduras. Sí, bueno, le damos la palabra también a los representantes del CNA. ¿Qué opinión les merece estas protestas, como les mencionaba? Imagino también que tienen algunos apuntes sobre comentarios puntuales hacia esa institución a la que representan. Sí, muy rápidamente queremos hacer una aclaración, y es que en ningún momento ni el CNA ni Gabriela Castellanos ha impulsado un tipo de persecución contra este Congreso Nacional o contra el diputado Luis Redondo. Es muy importante entender, y ahí divirtió totalmente ese tipo de comentarios, porque el CNA de hecho se ha encargado de poder evidenciar las irregularidades que han ocurrido en el Congreso Nacional desde hace bastantes años.
Nosotros, solo para sentar un ejemplo, son más de 20 publicaciones que hicimos sobre el Congreso Nacional anterior, incluyendo de manera muy categórica una denuncia ante el Ministerio Público contra miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional anterior por la comisión de delitos, al momento de haber aprobado las reformas constitucionales para dar vida a las sedes. Presentamos 3 iniciativas ciudadanas de ley sobre situaciones que nosotros consideramos que el Congreso debía de responder hacia los intereses del pueblo hondureño y no hacia los grupos de poder. Presentamos diversos estudios. Nosotros impulsamos y presentamos también análisis al inicio de este Congreso actual para que pudieran derogar esos decretos que hemos venido conversando, el 93-2021, el 116-2019, el 117-2019, y de hecho hay que aclarar algo. Sobre la derogación que se menciona del decreto 93-2021, no fue una derogación total, fue una reforma que se hizo para derogar algunas figuras, pero al mismo tiempo se aprovechó y se crearon también otro tipo de instituciones que hay que analizar también cuál va a ser el alcance de este tipo de nuevas incursiones que se metieron en la ley. Puntualmente también sobre el decreto 116-2019, como se mencionaba, la verdad es que es cierto, debe derogarse de raíz lo que dio vida a esta asignación de fondos para subvenciones por parte de los diputados, por lo tanto el trabajo todavía no está completo. Es importante que se lleve a cabo una verdadera cara, una verdadera voluntad de poder eliminar ese tipo de situaciones que concurrió en el pasado, dio pie a prácticas corruptas y que en la actual administración o en el actual Congreso Nacional todavía no se ha rendido cuenta sobre los más de 50 millones de lempiras que se han otorgado en concepto de subvenciones. No se sabe a qué diputados le fue entregado, no se sabe si realmente presentaron liquidaciones o no. Y este tipo de situaciones son las que nos han llevado entonces a que ahora en el actual Congreso impulsemos un nuevo tipo de mecanismo para generar la veeduría ciudadana. Puntualmente ustedes mismos han dicho que cuando las fuentes secundarias o las fuentes institucionales no han funcionado, entonces que consultemos directamente, y eso hicimos. De hecho, el diputado Netzer lo mencionó, directamente acudimos a él para solicitar la información y él ahora nos invita a pedirla al Tribunal Superior de Cuentas o a la Unidad de Política Limpia. Pero creemos que la primera fuente o la fuente más confiable es el mismo. Y este formulario al cual invitamos a llenar en aquel momento, el único objetivo que tenía era poder perfilarlo ante la ciudadanía hondureña. De hecho, esto no es ninguna herramienta de señalamiento o persecución. Al contrario, es una oportunidad que tienen los actuales diputados y diputadas para incluso poderse mostrar ante los posibles futuros electores si es que tienen intenciones de volver a participar en el siguiente ejercicio electoral. De hecho, nosotros no somos como el Congreso Nacional que cierra las puertas. Nuestras puertas siguen abiertas, incluso todavía desean llenar ese formulario. Las puertas de este mecanismo de incidencia ciudadana siguen abiertas. Y acá nada más finalizo con un llamamiento al diputado Luis Redondo. Ábranos las puertas al Congreso Nacional y ahí miramos realmente quién está del lado de la transparencia. Sí, abogado. Sí, en efecto, me gustaría hacer algunas precisiones antes de referirnos a lo que pasó el día de ayer en el Congreso Nacional. En principio, para responder al diputado Tomás Ramírez, que mencionaba que se trabaja en las comisiones ordinarias de las que forman parte, que también hacen labores sociales en sus respectivos departamentos. Sin embargo, yo los invito a leer la Constitución de la República y la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En ningún artículo nos vamos a encontrar una disposición que excluya a un diputado de la obligación de asistir a las sesiones del Pleno por el hecho de que asista a las reuniones de las comisiones o ande realizando labores de acciones ciudadanas en sus respectivos departamentos. El diputado y la diputada que se somete a un proceso electoral y que como consecuencia del mismo gana un curul en Congreso Nacional, tiene que tener presente que es su obligación asistir a todas las sesiones del Pleno. No podemos utilizar como excusa el hecho de que trabajamos en las comisiones de las que formemos partes. Y hay un dato bien curioso. ¿Qué sucede con el trabajo que realizan las comisiones? ¿Quién lo conoce? La población hondureña seguramente no. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece en el artículo 13 que es obligación del Congreso Nacional difundir información sobre el trabajo de las comisiones. ¿Cuál es el resultado? Que cuando un ciudadano o una ciudadana ingresa al portal de transparencia del Poder Legislativo no encuentra este tipo de información. El hecho de asistir a una reunión de una comisión no lo excluye de la obligación de estar presente en las sesiones del Pleno. Incluso las reuniones de las comisiones se llevan en su mayoría a cabo a puerta cerrada, no están sometidas al escrutinio público, no conocemos qué días se reúnen, a qué hora se reúnen, qué temas tocan. En cambio, una sesión del Pleno se transmite por el canal del Congreso Nacional, se transmite por las redes sociales, y si a pesar de que están a la vista del pueblo hondureño no asisten a esas sesiones, ¿qué podemos esperar de la asistencia a las reuniones de trabajo de las comisiones de las que formen parte?
en torno a lo que manifestaba el diputado Nexer en cuanto a la objetividad de este informe. De hecho, creo que es la oportunidad perfecta para invitar al pueblo hondureño para que ingrese a la página www.mic.cna.hn. En el anexo número 1, a partir de la página número 30, se identifica el nivel de asistencia de los 128 diputados y diputadas propietarios del Congreso Nacional. Este no es un trabajo que está encaminado o dirigido específicamente a un partido político. Ahí van a encontrar información de los 50 diputados y diputadas del Partido Libertad y Refundación, los 44 del Partido Nacional, 22 del Partido Liberal, 10 del Partido PSH, la diputada en representación del Partido Anticorrupción y el diputado Carlos Rodales por la Democracia Cristiana. Todas las diputadas y los diputados tienen el registro de asistencia de conformidad con la información que el Consejo Nacional logró recabar. No se trata de dirigir un ataque directo a un diputado, al diputado Luis Redondo de manera específica, tal como lo arguyeron, o al Congreso Nacional como tal. Se trata de un ejercicio de veeduría ciudadana. Y sí me llama la atención algo que mencionaba la diputada María Antonieta Mejía. Lo que busca este informe es fortalecer la función legislativa. Aquí lo que hacemos es identificar en qué está fallando el Congreso Nacional y a partir de entonces que se implementen cambios. Mencionaban qué pasa cuando hay una convocatoria para las 3 de la tarde, por ejemplo, y que son las 5, son las 5:30, son las 6 y la misma no ha iniciado. A mí me parece que hay responsabilidad por parte de muchos congresistas que no atienden de manera puntual a la convocatoria que se realiza para sesionar. ¿Cuál es el resultado? Bueno, que el Congreso Nacional publica este listado de asistencia. Creo que el objetivo de este informe debe de verse de 2 puntos. Primero, que el Congreso Nacional lleve un control adecuado de quienes asisten y quienes no a las sesiones del Pleno. Y los diputados y las diputadas tienen una tarea. Después de cada sesión, verificar que su foto aparezca en el registro de asistencia, porque se juegan una reputación. Se juegan su trabajo, se están ganando su salario, se están ganando sus viáticos. ¿Qué pasa con aquellos diputados y aquellas diputadas que no aparecen justamente en este registro? Precisamente porque el Congreso Nacional los tiene como faltistas, pero a pesar de eso les está pagando. Eso por una parte. En cuanto al tema de la información que solicita el Consejo Nacional Anticorrupción, somos bien cuidadosos y bien respetuosos de la intimidad y la privacidad. Cuando pedimos al Congreso Nacional que nos identificara qué diputados o diputadas se encuentran con incapacidad, no pedíamos conocer el motivo. Simplemente necesitábamos saber qué diputado y qué diputada se encuentra en esa condición y por lo tanto no va a asistir a las sesiones del Pleno. Sin embargo, esa información nuevamente que nos entregó. Vemos una tendencia donde pareciera que lo que más importa no es la presencia del diputado y la diputada en el Congreso Nacional, sino su voto. Y eso llama la atención, sobre todo cuando se revisan los registros y nos percatamos que el 10, 11 y 16 de febrero, casualmente los 128 diputados y diputadas estaban presentes en la sesión del Pleno. Cuando buscamos qué se discutía ese día, bueno, la elección de la Corte Suprema de Justicia. Parece que elegir la Corte Suprema de Justicia sí les interesaba a los diputados y a las diputadas, pero el resto del día, el resto de sesiones se obligan de ese compromiso que asumen una vez que son electos como representantes del pueblo. Por otra parte, me gustaría mencionar el hecho de que, como lo mencionaba pues, el diputado Nexer Mejía, estos son ejercicios de veeduría ciudadana. Lo que buscamos es acercarnos a la fuente, ver de qué manera fortalecemos la función legislativa. Él nos hacía remisión a la Unidad de Política Limpia y yo tengo que mencionar que en el marco del mecanismo de incidencia ciudadana nos interesa mucho el proceso de elección de los comisionados y las comisionadas de la Unidad de Política Limpia. ¿Qué hacemos? Bueno, buscamos a los actores involucrados. Es responsabilidad del Congreso Nacional elegir a estas autoridades. Se nombró una comisión, el diputado Mejía integra y de hecho es presidente de la comisión para la elección de comisionados. En el marco del mecanismo enviamos un oficio y les dijimos, bueno, queremos estar presente, queremos darle seguimiento, queremos conocer los perfiles de las y los candidatos. Sin embargo, no recibimos respuesta a nuestro oficio. Entonces sí estamos viendo un bloqueo a los espacios cívicos, que lo venimos viviendo desde el año 2022. Entonces aquí, y de manera respetuosa, pues el llamado es al Congreso Nacional a que nos permita realizar nuestro trabajo desde la perspectiva de la sociedad civil. Creo que el Estado de Honduras tiene un compromiso en el marco de la lucha contra la corrupción y es precisamente promover estos espacios cívicos. Y para culminar, lo que me gustaría mencionar, y es algo en que los panelistas
y mi compañero del Consejo Nacional Anticorrupción coincidimos, es que la ley orgánica del Poder Legislativo debe de reformarse. La diputada Silvia Ayala, por el Partido Libertad y Refundación, ya hizo una propuesta que fue presentada en el mes de abril. Sin embargo, ya hemos recorrido varios meses y la iniciativa ni siquiera ha sido introducida al Pleno para su discusión. Se trata de una iniciativa por adición simple al artículo 48, que establece que es obligación de los congresistas asistir a las sesiones del Pleno. Sin embargo, no hay sanciones. La propuesta de la diputada es que quien no vaya a trabajar se le deduzcan esos días y no se le paguen los viáticos. Se trata de un proyecto que no requiere un amplio análisis legal, no requiere un amplio análisis económico o técnico, simplemente voluntad de todas las fuerzas en el Congreso Nacional para aprobar esta iniciativa y que existan sesiones. Sin embargo, hemos visto que ha transcurrido 4 meses aproximadamente y esto no es tema en la agenda legislativa. Sí, vamos a una pausa. Antes vamos a hacer unos comentarios breves. Abogado, decía que 20 informes se publicaron en ¿cuántos gobiernos anteriores? Sobre los congresos nacionales anteriores nosotros publicamos una serie de informes, estudios, análisis e investigaciones que incluso terminó una de ellas en denuncia y son más de 20 publicaciones que refieren a hechos del gobierno anterior, que refieren a las diferentes irregularidades tanto cometidas en el Congreso Nacional, que era el propiciador y generación de estos instrumentos de impunidad, y que eran finalmente aprovechadas y ejecutadas por el Poder Ejecutivo y en muchos momentos avaladas por el Poder Judicial. ¿Y en este gobierno cuántos informes llevan? Sobre el mecanismo de incidencia ciudadana, nosotros llevamos por la primera legislatura 2 informes, ya que dividimos la evaluación en 6 y 6 meses, y este nuevo informe que habla sobre las inasistencias durante estos primeros 6 meses de 2023. Sí, puntualmente antes de ir a la pausa, me decían también que querían hacer un comentario. Hacer una aclaración. Cuando manifesté que se trabaja en las comisiones, no estoy diciendo que se exime al diputado a no ir a las sesiones. En el día de hoy tenemos una comisión a las 10 de la mañana y vamos a estar en el Congreso a la hora de las sesiones. Simplemente lo que manifiesto que para evaluar el funcionamiento de un diputado se debe de considerar su participación en las comisiones del Congreso Nacional. No, rápido, en mi condición de presidente de la comisión les invito a que manden un representante del CNA. La próxima semana vamos a tener las audiencias públicas. El día de ayer precisamente tuvimos una reunión con Red H, que es la red de Equidad Democrática de Honduras, con Rafael Jerez, que se comunicó conmigo directamente de COEP. Les abrimos las puertas, tuvimos reunión con ellos, somos CDC, con el Foro de Mujeres Políticas, con el Centro de Estudios de la Mujer. Le dimos el espacio a la sociedad civil para que estuviera presente. Entonces, si se hubieran comunicado directamente o me llega la información, con gusto le hubiéramos abierto un espacio. Pero aún la parte más importante, que es las audiencias públicas, les hago directamente la invitación para que puedan nombrar un representante, se comuniquen conmigo y lo autoricemos para que pueda ser parte de este proceso. Solo rápidamente comentar que los oficios se enviaron a todos los diputados y diputadas de todas las bancadas que forman parte de la comisión. Pero bien, tomamos su palabra y vamos a estar presentes en las audiencias públicas. ¿Un comentario antes de la pausa, diputada? Es importante seguir refrendando estos mecanismos de participación que nos ayudan a fortalecer las debilidades que como parlamentarios tenemos. Vuelvo, repito y recalco que esto no más de señalarnos los errores nos ayudan a hacer una crítica constructiva en el accionar de los funcionarios. Sí, ya volvemos en el foro La Entrevista. Acidez, indigestión o diarrea. Si tu día pinta mal, píntalo de rosa con Pepto-Bismol, que cubre, protege y actúa para aliviar acidez, indigestión y diarrea desde la primera toma. Hey, tú, ¿estás viendo esa serie de zombies que está de moda? Vas lento. Sabemos que necesitas ir a otra velocidad. Abre la compu, pon la serie, dale play y experimenta la velocidad real conectándote con Cablecolor. Ahora con hasta 1000 megas internet residencial con fibra óptica. Contrátalo ahora visitando nuestras salas de atención. Cablecolor, los primeros con el internet más rápido de Centroamérica. ¿Viajar sola? ¿Estás segura? Que ningún "estás segura" te haga sudar. Secret Gel, con su protección invisible e instantánea, te mantiene fresca cuando lo necesitas. Con el nuevo Secret Gel Vainilla, estás segura. Por eso, no sudes. Avanza.
Las familias comparten todo, a veces hasta la gripe, pero también pueden compartir el poder de Big en un masaje para aliviar la congestión nasal, la tos y dolores musculares. Big Vaporub, alivio en 2 minutos y hasta por 8 horas. Conoce los jarabes Big que recubren la garganta, aliviando la tos a partir de 5 minutos. También encuentra Big Vitapiren en té, alivio y confort para los síntomas de la gripe. Una parte de mí quiere tener el cabello libre de caspa, pero la otra quiere mantenerlo suave y brillante. Hey, ¿y si les digo que ya no tienen que elegir? Ahora puedes tenerlo todo. Nuevo Head & Shoulders, limpieza y revitalización aceite de argán. Su fórmula deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y al mismo tiempo revitalizado, suave y brillante. Fabuloso, esta casa necesita una limpieza fabulosa. Con trapeador y balde empecemos este ritual. Afuera virus y bacterias, neutraliza malos olores y llena todo de flores. Fabuloso, hace feliz a tu nariz. ¿El paciente con dolor de espalda? Pase, por favor. Ese dolor de espalda es causado por mala postura y estrés. Pero para eso le recomiendo Doloneurobion N, que con su fórmula de diclofenaco y vitaminas B te brinda triple acción para el alivio del dolor e inflamación. Conéctate con la información de los temas de mayor interés con la inmediatez que necesitas. Ingresa a www.oncenoticias.hn. Las historias más impactantes, los hechos más relevantes y las noticias más recientes en Honduras y el mundo. 11 Noticias. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Todo tu contenido favorito en un solo clic. Ingresa a www.canal11.hn. Eleva tus emociones con las mejores novelas internacionales de Turquía, Corea, Latinoamérica. Sigue en vivo y desde cualquier punto del país tus programas favoritos. Hoy es tu día. El Bus. Los especialistas del 11. Mantente informado con las noticias de último minuto con 11 Noticias. Un mundo de entretenimiento solo en www.canal11.hn. Continuamos en el foro La Entrevista, estamos próximos ya a concluir este espacio, diputado Tomás Ramírez, para ir concluyendo y hacer algunos comentarios sobre otros temas importantes. Se aproxima la elección del fiscal general y adjunto, no queremos dejar por fuera este tema. ¿Cuál es la posición de la bancada del Partido Salvador de Honduras? Bueno, nosotros estamos listos para elegir fiscal y fiscal adjunto de la nómina que se ha presentado la Junta Nominadora. Sin embargo, lo que vemos, de acuerdo a la problemática que hay en este momento en el Congreso Nacional, es que todavía aún a esta fecha no se ha nombrado la comisión especial que va a dictaminar este proceso. Vemos que hay recursos que, de acuerdo al artículo 80 de la Constitución, se sometieron a la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Constitucional por 4 abogados que debieron ser atendidos de forma inmediata. Hasta este momento no hay una resolución y concluimos con la insurrección que en este momento se está dando en el Congreso Nacional, que debería de ser diálogo para elegir el nuevo fiscal general. Estamos en una crisis en el Congreso Nacional. ¿Se está boicoteando, cree usted? La percepción personal y de la bancada es que el 1 de septiembre, como lo establece la ley, no va a haber elección del fiscal general por los conflictos que vemos en el Congreso Nacional actualmente, y lo que le pedimos a todas las bancadas es actuar por Honduras, que existe el diálogo, que existe la tolerancia y que verdaderamente valoremos los postulantes, los pocos que deberían de ser por lo menos más de 150, solo 27, en respeto a ellos. Sí. Y eso denota la falta de credibilidad en un proceso para elección de funcionarios públicos. Hay varios elementos en este tema del Ministerio Público. Hay quienes, y se ha rumorado que podría sacarse a otra persona
y no de los 5 postulantes. Diputado Netzer Mejía, ¿cree usted que hay boicot también para evitar la elección del fiscal general? No creo, estoy seguro de que hay un boicot, porque lo que más le conviene al partido que estuvo 12 años en el poder y que cometió tantos actos de corrupción es que continúe el actual fiscal Oscar Chinchilla, que se ha llamado el silencio del cuello blanco. Aquí se persigue al pie descalzo, al que lo muerde la serpiente, pero al de cuello blanco, que es el verdadero criminal, porque el de cuello blanco es el verdadero criminal, que pagó millones y millones de los que desvía. Ese no se le ha hecho absolutamente nada. Se lo digo como ex miembro de la Comisión de Extradición. Cuando visitamos a Oscar Chinchilla y de frente le solicitamos la información del expresidente extraditado y su hermano, no tenía pero ni una línea de investigación. O sea, por lo menos que si hubiesen iniciado investigación, nada. Tuvieron que venir la justicia internacional y entonces ni una infracción de tránsito tenían. O sea, ahí estábamos claros que este fiscal protege a quienes lo pusieron. Usted sabe cómo eligió este fiscal, cómo se adelantaron fechas. No va a pasar lo mismo cuando cómo libre a última hora se inscribe. O sea, nosotros estamos claros que se adelanta y se deja el mismo, ¿va? Era para que la oposición no tuviera una mejor percepción o que no tuviera la participación directa en la elección de este nuevo fiscal, porque era otra recomposición del Congreso Nacional. Entonces, sí estoy seguro de que hay un boicot para que no se elija. No vamos a elegir fuera de la lista. Lo vamos a aclarar. Lo que sí yo invito para que se dé un mayor control y transparencia es a la Sala de lo Constitucional, le invito para que resuelva esos recursos. Resuélvanlos. Estamos a tiempo. Denle la importancia al caso de la elección del nuevo fiscal para que estos 4 ciudadanos que se vieron afectados por violentación de preceptos constitucionales según sus recursos presentados, se les pueda aclarar por qué sí se les violentó o por qué no se les violentó y que ya quede finiquitado ese aspecto y no que vengan a resolver en un año a favor cuando ya se eligió un nuevo fiscal. Entonces, los únicos que podrían formar parte de la nómina de fuera de los 5 son estas 4 personas que han interpuesto recursos y que si se les da con lugar, tendrían que formar parte porque están excluidos. Es lo único. Yo lo digo como un criterio como abogado, porque no se le puede violentar un recurso, pero si se da fuera de tiempo, la Constitución a nosotros nos pone plazos para poder cumplir. Y si no está, nosotros deberíamos de continuar con la elección con los 5 que se mantienen. ¿Quieren que siga el fiscal Chinchilla, diputada Antonieta? Bueno, mire, es que hay una palabra como de moda de este gobierno y de los compañeros del oficialismo, que si no es boicot es conspiración, si no es conspiración es sabotaje. Y bueno, esa es la nueva retórica de ellos, claro, porque no tienen otra. Su falta de capacidad pues los limita a buscar nuevas modalidades de decir boicot y conspiración. Mire, el boicot están entre ellos mismos, hasta entre ellos mismos de pelea. Y el compañero Redondo, que es el llamado para articular ahí las fuerzas representadas dentro del Congreso Nacional, pues no se le cae por llamar, al contrario, solo se pone los audífonos, porque como él es bien sensible a los oídos, pues entonces le molesta la insurrección legislativa, pero cuando él la ejercía no molestaba a nadie. Creo que ya se avecina, así como va a ser la víspera, se va a ser la Navidad, como dicen ahí, los únicos que no pretenden estar dentro de la lista de los 5 candidatos son los que están presentando el recurso. Estoy entendiendo yo entre líneas, entonces que posiblemente se pueda dar una elección fuera del marco de los 5 personas. Él lo dijo Netzer, yo estoy interpretando solo sus palabras, pero yo creo que la Corte Suprema de Justicia dijo que aceptaba el recurso sin la suspensión del acto reclamado, o sea, que se sigue el acto y que elijamos el fiscal general y el adjunto tal como lo estipula la ley. No hay un recurso, y tomo las palabras del CNA donde dice, no hay recursos que invertir porque nosotros como congresistas no vamos a invertir ahí. La ley nos demanda que escojamos de acuerdo a la ley, a la lista de la Junta proponente enviada de la ley del Ministerio Público. Entonces solo queremos voluntad para sentarnos, dialogar, lograr los consensos y darle al pueblo hondureño ese fiscal que requiere. Mire, la narrativa fue sencilla. Desde inicio también dijeron que queríamos la Corte de Juan Orlando y miren, ahí tienen Corte nueva que está precedida por el Partido Libre. Y ahora la narrativa de ellos, por no ponerse de acuerdo, por no lograr los consensos, por no poder tener la capacidad de dialogar, entonces ahora quieren y dicen que queremos que el fiscal Chinchilla se quede, si ya tiene las maletas listas, más bien le urge irse, pero no, ellos quieren tenerlo sentado
ahí para tener la misma narrativa y echarle la culpa pues al Partido Nacional, porque es lo único que saben hacer, culpar al predecesor. Abogado Nolasco, ¿qué expectativas tienen en cuanto a este proceso? Bien, en un ambiente de polarización política se trata de un proceso complejo. Hay que recordar que por disposición de la norma suprema requiere la aprobación de al menos 86 votos en el Congreso Nacional. Indudablemente los partidos políticos deben de sentarse para elegir a un fiscal general y un fiscal general adjunto que atienda a las mejores aptitudes éticas, gerenciales, personales, profesionales, técnicos, científicas. Sin embargo, este tipo de procesos siempre le generan desconfianza a la población hondureña porque tenemos un antecedente histórico de malas prácticas. El actual fiscal general se eligió fuera de la nómina. Ya los diputados y las diputadas pues han mencionado aquí que esto no va a pasar. Esa es la mejor aspiración que puede tener el pueblo hondureño, que se elija a un fiscal en el marco de la ley, en el marco de la Constitución de la República. No podemos desconocer que la instalación de la Junta Proponente se hizo de forma tardía, pero bien, finalmente envió la nómina al Congreso Nacional con un plazo de un mes. Sin embargo, ya hemos recorrido 9 días y no vemos avances en ese sentido. El Congreso Nacional también está discutiendo otros asuntos en su agenda legislativa. Lo que sí es cierto es que necesitamos un nuevo fiscal general comprometido con el desarrollo del país y sobre todo con la lucha contra la corrupción. Abogado Espinal. Bueno, nosotros somos del criterio que tenemos la esperanza de que el Congreso Nacional realmente apunte a elegir a esa persona con criterios objetivos, que sea la más idónea. Sin embargo, hay una serie de preocupaciones y una de ellas son declaraciones, hay que decirlo tal y como es. Cuando se ha advertido por parte de diputados que han dicho tenemos que tener un fiscal que sea de libre. Y eso preocupa, ¿por qué? Por el mismo motivo que ya mencionaba el diputado Netzer Mejía. No queremos que vuelva a ocurrir lo que pasó cuando en su momento se eligió y cuando en su momento se impuso al fiscal Óscar Fernando Chinchilla, quien únicamente representó los intereses de ciertas personas y grupos de poder y no, como manda la Constitución, representar a la sociedad hondureña. Entonces son hechos que no queremos que se repitan, pero son situaciones y circunstancias que preocupan y que esperamos que realmente se le pueda cumplir al pueblo hondureño y no mantener esa dinámica de únicamente concurrir a representar los intereses de los grupos de poder y únicamente un llamado a la acción conforme al tema principal del debate del día de hoy. Diputada y diputada que no trabaje, no cobre salario, no cobre viáticos y que no se les pague. Gracias por haber estado con nosotros, abogado Espinal. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a los demás panelistas por haber podido debatir sobre este tema que importa a la ciudadanía hondureña. Sí, abogado, Nolasco, un mensaje breve de conclusión. Para cerrar, Fernando, hay muchos diputados y muchas diputadas que ya han pedido reunirse con el Consejo Nacional Anticorrupción para ver los principales hallazgos de este informe. En nuestra institución tenemos las puertas abiertas, creo que es la oportunidad perfecta para que los errores se enmienden y finalmente tengamos un Congreso Nacional que cumpla con su cometido y le genere confianza a la población hondureña. Diputada María Antonieta Mejía, gracias por haber estado con nosotros. Su mensaje de conclusión. No, gracias al pueblo hondureño, a ustedes por la invitación, al CNA por estar siendo sabiduría social que nos ayuda siempre a mejorar y a fortalecer las debilidades que como parlamentarios cometemos en nuestro ejercicio de nuestras funciones y agradecerle a los compañeros diputados que este debate fue de altura en el marco del respeto y la legalidad. Sí, diputado Netzer Mejía de Libre. Decirle al pueblo hondureño que este gobierno y este Congreso del Pueblo ha hablado con hechos, no con palabras. Derogamos el 116-2019, el 57-2020, el 119 de los lavados de activos. Hemos eliminado decretos que protegían a grupos criminales de cuello blanco y hemos eliminado situaciones que protegían a red de diputados y a muchos que malversaron fondos públicos. También tenemos la esperanza de que sí se elija un nuevo fiscal porque es más que necesario. El fiscal actual simplemente le hizo los mandados al gobierno anterior, al expresidente extraditado y fue impuesto. Esperamos que esta nueva elección sea una elección de altura porque necesitamos a alguien que persiga la corrupción y no que la apañe como el actual lo está haciendo. Mi amigo Tomasito Ramírez. Un agradecimiento a usted y compartir con mis compañeros diputados. Yo creo que este es el debate con altura, donde podamos discernir, pero con conocimiento. Eso es lo que requiere Honduras, ponernos de acuerdo en función de la sociedad y agradecerle a los representantes del CNA que este tipo de evaluaciones nos ayudan
a mejorar cada día más. Sí, bien, muchas gracias. Esto ha sido el foro, la entrevista de Canal 11. Gracias también a los televidentes por haber estado con nosotros y les deseamos que tengan un feliz miércoles. Buenos días.